Entrevista a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre los principios fundamentales a seguir en el diálogo respetuoso en los diferentes escenarios sociales. El día de hoy tenemos la grata presencia del pastor Edmundo Alcíbar. Mi pastor, si nos ayuda con su cargo, su experiencia y habilidades. Bienvenido. Muchísimas gracias, mi pastor Fabricio, le agradezco la oportunidad. Bueno, mi cargo es pastor, soy pastor de la Iglesia Bautista La Victoria, al norte, por el sector de Sorca, en Quito, Ecuador. He sido pastor ya por 30 años, mi vida cristiana va por casi 40, y realmente a lo largo de todas estas décadas Dios nos ha ayudado, no solamente a mí, a mi familia, a la iglesia, a poder sobrellevar aquellas circunstancias, alegrías, victorias, tristezas y aflicciones que muchas veces han venido, ya que el ministerio no es una línea continua, siempre hay altibajos. En cuanto a mis habilidades, bueno, me gusta mucho lo que es la computación, la informática, la tecnología que conlleva eso a través de las computadoras, las laptops, los programas, las redes informáticas, me llaman mucho la atención y en eso me especializo. ¿Qué hace Edmundo en sus tiempos libres y cuál es su pasatiempo? Bueno, en el tiempo libre que tengo, poco tiempo que a veces nos queda, trato de hacer deporte, trato de descansar. Me dedico también a la lectura, pero no a la lectura bíblica, sino a otro tipo de literatura con el propósito de conocer otros ámbitos, otras ramas gramaticales, lingüísticas, etcétera. A eso me dedico, trato de reposar, no necesariamente dormir, pero sí descansar, cambiar de actividad haciendo deporte y en la lectura también, mi pastor. ¿Ha realizado alguna investigación teológica? A nivel profesional no, siempre ha estado en mi corazón el poder hacerlo, dedicarme a un tema específico y plasmarlo Dios mediante, si Dios me da fuerza, vida, todavía hay tiempo, hacerlo, plasmarlo en un libro. Pero sí he dedicado tiempo a estudiar en lo profundo las escrituras. No puedo decir que lo sé todo, pero gracias a Dios, cada vez que estudio trato de profundizarme adecuadamente en las escrituras. Muy bien. ¿Qué edad tiene mi pastor? Y cuéntenos algo de su linda familia. Bueno, estoy por cumplir justamente 58 años este fin de semana. Mi Feliz familia la cumpleaños compone, adelantado. perdón. Feliz cumpleaños adelantado. Muchísimas gracias por esos deseos. En realidad la componemos mi esposa y yo como pareja. Tenemos 3 hijos y que gracias a Dios ya han crecido, han estudiado, son adultos. Ellos fueron cristianos desde muy chicos. El mayor se llama Edmundo Andrés, el segundo es Jonathan David y la tercera es una nena que se llama Jacqueline Abigail. Tengo también un nieto de 8 años y tratamos de inculcarle a él, así como a nuestros hijos, en el camino del Señor, en el camino, en la amonestación y la disciplina del Señor. Muy bien, gracias mi pastor. Vamos entrando en materia. ¿Cree que la iglesia y el ministerio pastoral debería respetar la libertad de opinión? Creo que sí, tenemos ejemplos. Pablo, cuando llegó al Areópago, cuando llegó a Atenas, él fue muy observador y vio cómo los griegos, que tenían su libertad de pensamiento filosófico, habían establecido incluso estatuas para cada dios. Sin embargo, él no se detuvo a botar las imágenes, a quebrar las imágenes, a criticar esa situación, pero más bien lo trató de llegar a ellos con el mensaje del Evangelio de una forma adecuada, ¿no? Viendo, dice, veo que son muy religiosos y al Dios, incluso tienen una inscripción al Dios no conocido. A ese Dios que ustedes han puesto, a ese es el que les vengo a enseñar. Jesucristo fue de aquellas personas que también utilizó los medios naturales, su entorno para enseñar. En ninguna manera, cuando fue la mujer sirofenicia al pozo y le dijo, dame de beber, en ninguna manera, él le criticó su vida anterior. Solo le hizo una pregunta, ¿cuántos maridos tiene? Ella le respondió con la verdad y él más tarde le responde justamente quién es, cuál era su deseo, cuál era su afán de que ella llegase a conocer al enviado de Jesucristo, de Dios, que es Cristo el ungido. Lo mismo con la mujer adúltera.
Cuando finalmente vemos que Jesucristo no la condena, dice, ¿dónde están los que te condenaban? Los otros te condenaban, yo no te condeno, vete y no peques más. Entonces vemos que el teólogo, el pastor, el creyente, debe ser una persona muy respetuosa, debe ser una persona que lleve el evangelio de, de, de Cristo en una paz armoniosa. Ahora, la Biblia nos dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Pero eso no quiere decir que yo voy a sacrificar los principios, los preceptos bíblicos, los mandamientos de Dios, las doctrinas bíblicas, simplemente por estar en paz. Si en un momento dado la enseñanza bíblica, el evangelio de Cristo, llega a ofender a una persona, yo le voy a pedir disculpas, pero no puedo pedir disculpas porque la Biblia enseña eso, porque Dios lo enseña. Entonces debemos respetar y no necesariamente el respeto conlleva a estar de acuerdo con lo que a las ideologías o las filosofías de las personas. ¿Debería un pastor considerar el escenario social al que se enfrenta para seleccionar el tipo o la forma de discurso que elegirá? Desde el punto de vista de aplicación, sí. Esto no quiere decir que el teólogo, el pastor, deba ser una persona selectiva en los textos bíblicos. No es posible que el pastor el día domingo o el miércoles o el jueves, cuando tenga un campamento, un estudio bíblico, una consejería, sea selectivo en los textos. No. La Biblia nos enseña que debemos nosotros divulgar, predicar todo el consejo de Dios. Lo que sí debemos ser muy cautos, muy inteligentes, muy sabios para enseñar lo adecuado. No podemos nosotros llevar un tema, por ejemplo, a nuestros hermanos indígenas donde se aplica en la ciudad y viceversa. Habrá momentos, habrá temas donde debe ser enseñado en el ámbito indígena y otros donde debe ser enseñado en la gran ciudad. Pero siempre, siempre la palabra de Dios tendrá respuesta para cada una de esas culturas, para cada uno de estos entornos. Y el teólogo y el pastor debe estar preparado, debe prepararse, debe estudiar a cabalidad, responsablemente para poder enseñar, porque puede ser que esté llevando un mensaje a los jóvenes cuando en realidad es un mensaje para adultos y viceversa. Entonces, tiene que ser selectivo, no en seleccionar por conveniencia, pero sí selectivo en seleccionar por la cultura y el entorno que le rodea. ¿Conoce la falacia ad hominem? Sí, es un término, el ad hominem es un término en lógica que en latín significa contra el hombre. Es un tipo de falacia informal, un argumento que por su contenido, por su contexto, no está capacitado para sostener una tesis. Más bien consiste en dar una, por sentada, una afirmación falsa, tomando como argumento u origen de que quien la emitió, ¿sí? Es una persona reconocida, es una persona famosa, ¿no? Y utilizan este tipo de falacia para desacreditar a la persona, que en este caso el teólogo, el pastor, defiende una postura, señalando esa característica creencia impopular de la persona que lo dice, ¿no? En vez de criticar el contenido argumentativo del teólogo, del pastor, lo que hacen es justamente ir a este argumento ad hominem, una falacia falsa. Enumere los principios fundamentales a elegir en un diálogo o debate respetuoso en los diferentes escenarios sociales. Bueno, como usted lo ha dicho mi pastor, un debate debe ser respetuoso y creo que el respeto es lo primero que debe primar, es lo primero que debe aflorar, porque si no hay respeto, no puede haber un adecuado debate, no puede haber una adecuada conversación. Sin respeto no puede haber un adecuado intercambio de ideas. Entonces nosotros como teólogos, como pastores, que estamos para
defender la fe, para hacer una apologética adecuada de las creencias, de las doctrinas bíblicas, tenemos que escuchar. Tenemos que dejar hablar a las otras personas para tener la información adecuada y poder rebatir aquel argumento que nos están diciendo. No debemos interrumpir con ideas, no debemos ser personas que interrumpimos a cada momento, sino que dejamos exponer, dejamos hablar. No debemos utilizar el sarcasmo para poder ganar un debate. No podemos dejar que la subjetividad nos lleve a pensar que vamos a estar en un debate. No, sino que debemos ser objetivos, debemos actuar con mansedumbre, con sabiduría y sobre todo muy respetuoso. Por eso dijo Pedro que nosotros debemos santificar a Dios en nuestros corazones y responder con una defensa adecuada, con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que demanda de la esperanza que está dentro de nosotros. Entonces la mansedumbre, el respeto, el escuchar, el dejar hablar, la falta de objetividad y no subjetividad son importantes al momento de un debate. Entrevista a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre los principales fundamentos a seguir en el diálogo respetuoso de los diferentes escenarios sociales. Hemos tenido la grata presencia del pastor Edmundo Alcíbar, el cual le agradecemos mucho por su excelente participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi pastor.